¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá la Biblia no sea solo un libro antiguo, difícil y lleno de nombres extraños, sino, en realidad, la gran historia que explica el mundo, el mal, el dolor, la esperanza y hasta tu futuro? Tal vez ya comenzaste a leer en Génesis y te quedaste a la mitad. Tal vez conoces algunas escenas famosas: David y Goliat, Moisés y el Mar Rojo, Jesús en la cruz, las profecías del Apocalipsis. Pero todo parece desconectado, como piezas sueltas de un rompecabezas. Hoy vamos a juntar esas piezas. La Biblia no es un montón de historias aleatorias, es una sola narrativa, con principio, desarrollo y final. Una historia real, llena de guerras, traiciones, milagros, lágrimas, promesas, juicio y restauración. En el centro de todo esto existe un plan, el plan de salvación. En este video, en cuestión de minutos, vas a recorrer la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, en orden, de manera clara y profunda. Vas a entender por qué Dios creó el mundo, cómo todo se desvió, qué fue lo que realmente pasó en la cruz y lo que la Biblia dice que todavía va a suceder. Aunque pienses que nunca entendiste la Biblia, e incluso si crees que ya la entendiste, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia habla de reyes y profetas, pero al final habla de ti. Después de hoy, no vas a mirar la Biblia, ni tu propia vida, de la misma manera. Respira profundo. Ponte los audífonos. La historia comienza así. Antes de que existiera el tiempo, antes de que cualquier estrella se encendiera en el cielo, solo existía Dios. No había dolor, no había guerra, no había noche oscura. Solo un Dios eterno, perfecto, santo y lleno de amor. Entonces Dios habló: hágase la luz. Y la luz rompió la oscuridad. Con su palabra, Él trajo todo a la existencia: cielo, tierra, mares, montañas, animales, galaxias enteras. Cada detalle del universo salió de la voz de Dios, pero la obra más especial vino al final. Dios formó al ser humano a su imagen, hombre y mujer. Adán y Eva no eran robots, eran personas con identidad, propósito y libertad. Vivían en un jardín perfecto, en relación directa con el Creador. No había culpa, no había miedo, no había muerte, pero el amor verdadero solo existe cuando hay elección. Y Dios puso una elección en medio del jardín, un árbol, un límite, un no, que en realidad era una prueba de confianza. Entonces entra en escena la serpiente, figura del enemigo. Ella susurra la misma mentira de siempre. No necesitas a Dios. Puedes ser como Dios, decidiendo lo que está bien y lo que está mal. Adán y Eva creen en la mentira y desobedecen. En ese momento, algo se rompe. El pecado entra en el mundo. La relación con Dios se quiebra. La armonía de la creación es herida. Donde había vida entra la muerte. Donde había paz entra la culpa. Son expulsados del jardín, la tierra es afectada, la historia cambia de rumbo. Pero aún en medio del desastre, Dios ya anuncia esperanza. Él promete que un día vendría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Desde el principio, Dios ya está preparando a un rescatador. El tiempo pasa, Adán y Eva tienen hijos, la humanidad crece, pero el pecado crece junto con ella. La violencia aumenta, la injusticia se esparce, el corazón humano se aleja cada vez más de Dios. Llega un punto en que la Biblia dice que la maldad era tan grande que Dios decide juzgar a aquella generación. Pero en medio de una humanidad corrompida, existe un hombre diferente, Noé. Un hombre que decidió caminar con Dios cuando casi nadie más quería. Dios lo llama a una misión extraña: construir un arca, un barco gigantesco en tierra seca. Durante muchos años, Noé construye, predica, advierte,
pero casi nadie lo toma en serio, hasta que llega el día. La lluvia, que nunca había caído de esa manera, comienza a descender. Las fuentes de las profundidades se rompen, las aguas lo cubren todo. Mientras la tierra es tomada por el juicio, el arca permanece, llevando a Noé, a su familia y la oportunidad de un nuevo comienzo. Después del diluvio, las aguas bajan, el arca reposa, Noé adora a Dios. Y Dios hace un pacto. Promete que nunca más destruirá la tierra con un diluvio y pone el arco iris como señal visible de esa promesa. Es como si Dios dijera: yo tomo el pecado en serio, pero también soy un Dios que abre una salida. El arca no era solo madera y brea, era una señal profética. Así como había un único lugar de salvación en aquel juicio, hoy existe un único camino de salvación, que un día sería revelado en plenitud: Cristo. La historia sigue. Los descendientes de Noé se multiplican de nuevo, pero en vez de buscar a Dios, deciden construir su propia grandeza, una ciudad, una torre que llegue hasta los cielos. La Torre de Babel es el símbolo del orgullo humano diciendo: vamos a llegar al cielo con nuestras propias manos. Dios confunde las lenguas. El proyecto se detiene, los pueblos son esparcidos. Parece solo caos, pero incluso ahí Dios está conduciendo todo. En medio de las naciones, Él ya tiene un plan. Va a levantar a un hombre, formar a través de él una nación apartada y de esa nación traer al Salvador. Ese hombre se llama Abraham. Él no era perfecto ni súper espiritual. Era alguien común, de una familia que adoraba a otros dioses. De repente, Dios lo llama. Sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham cree y obedece. Con ese sí, Dios comienza un nuevo capítulo en la historia. Dios promete un hijo para Abraham y Sara, aun cuando los dos ya son ancianos. La promesa tarda, la fe es probada, errores suceden en el camino, pero Dios cumple lo que dice. Nace Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Dios escoge trabajar en la línea de Jacob y cambia su nombre a Israel. Jacob tiene 12 hijos y de ellos surgen las 12 tribus de Israel. El plan avanza. Una familia se convierte en pueblo. Entre esos 12 hijos, uno se destaca de forma especial: José. Por envidia, sus hermanos lo venden como esclavo a Egipto. Parecía el fin de un sueño, pero lo que parecía derrota era, en realidad, parte de un propósito mayor. En Egipto, Dios exalta a José. De esclavo y prisionero, se convierte en un líder importante. Cuando el hambre golpea la región, es José quien salva a su familia y a muchos otros. Israel se muda a Egipto. Dios está preservando la línea de la promesa, aún en tierra extranjera. Los años pasan. Aquella familia que llegó pequeña a Egipto se transforma en un pueblo enorme. Se levanta un nuevo faraón y, con miedo de ese pueblo tan numeroso, esclaviza a Israel. 4 siglos de opresión, 400 años de clamor. Dios, ¿hasta cuándo? Dios responde levantando a un libertador, Moisés. Moisés es librado de la muerte en su infancia, crece en el palacio, huye al desierto y allí, delante de una zarza que ardía sin consumirse, Dios lo llama de vuelta. La misión: enfrentar al hombre más poderoso de la época y decirle: deja ir a mi pueblo. El faraón endurece su corazón. Dios envía una serie de plagas, confrontando a los dioses de Egipto, hasta llegar a la última noche, la Pascua. Cada familia de Israel debía sacrificar un cordero y marcar las puertas con su sangre. Donde estuviera la sangre, el juicio no entraría. Mientras Egipto lloraba a sus primogénitos, Israel caminaba rumbo a la libertad. El pueblo sale, pero el enemigo no se rinde.
El faraón los persigue e Israel queda atrapado entre el ejército y el mar, humanamente sin salida. Entonces Dios abre lo imposible, el mar se abre, el pueblo cruza en seco, y cuando los perseguidores intentan hacer lo mismo, las aguas se cierran. En el desierto, Dios guía al pueblo con una columna de nube de día y de fuego de noche. En el monte Sinaí, Él hace un pacto, entrega los 10 mandamientos, muestra su carácter de justicia y santidad. Pero la ley también revela otro problema. El corazón humano está inclinado a la rebelión. Aun viendo milagros, el pueblo se queja, desobedece, crea ídolos. Entonces Dios instituye el sistema de sacrificios y el tabernáculo. Cada día, animales son sacrificados. La sangre derramada no quita de verdad el pecado, pero apunta a una realidad futura. Era como una sombra, un recordatorio constante. Alguien perfecto aún va a derramar su sangre por ustedes. Dios está enseñando que la liberación externa, salir de Egipto, no es suficiente. Él quiere libertar el corazón. Después de 40 años en el desierto, una nueva generación llega a las puertas de la tierra prometida. Moisés la ve de lejos, pero no entra. Dios levanta a Josué para guiar al pueblo. Ellos cruzan el Jordán, ven las murallas de Jericó caer con un grito de fe. Las tribus se esparcen por la tierra. Por un tiempo, parece que la promesa está completa, pero el problema del corazón sigue allí. Sin un líder firme, cada uno hace lo que le parece bien. Aparece un ciclo que se repite: pecado, opresión, clamor, liberación y pecado otra vez. Es el período de los jueces, hombres y mujeres usados por Dios como Débora, Gedeón y Sansón. Pero el pueblo quiere más. Miran a las otras naciones y dicen: queremos un rey también. Dios lo permite. El primer rey es Saúl, alto, fuerte, pero desobediente. Entonces Dios escoge a un joven pastor casi olvidado en el campo, David. David está lejos de ser perfecto, pero tiene algo diferente. Un corazón que se vuelve hacia Dios. Él vence gigantes, enfrenta guerras, falla gravemente, se arrepiente profundamente. Y Dios hace con él una promesa extraordinaria. De la descendencia de David vendría un rey cuyo reino duraría para siempre. Después de David viene Salomón. Él construye un templo magnífico. La sabiduría de Dios atrae a reyes de otros pueblos. Pero ya al final de su vida, el corazón de Salomón se divide y el reino se parte en dos: Israel al norte, Judá al sur. 2 reinos, muchos reyes, algunos intentando seguir a Dios, otros sumergidos en idolatría. El pueblo, poco a poco, se aleja de la voz del Señor. Es en ese contexto que Dios levanta a los profetas, hombres con fuego en sus palabras, llamados a hablar en nombre de Dios cuando casi nadie quería escuchar. Isaías tiene una visión del Señor en su trono, alto y sublime. Oye a los ángeles clamar: Santo, Santo, Santo. Él anuncia juicio, pero también habla de un siervo sufriente que llevaría sobre sí nuestros dolores. Jeremías llora mientras predica. Es ridiculizado, perseguido, pero sigue diciendo: vuélvanse al Señor mientras todavía hay tiempo. Ezequiel ve visiones impresionantes, como la gloria de Dios alejándose del templo y un valle de huesos secos volviendo a la vida por la palabra de Dios. Él habla de juicio, pero también de un nuevo corazón y de un nuevo espíritu. Daniel es llevado cautivo a Babilonia siendo aún joven. Aún en un imperio pagano, decide permanecer fiel. Va al foso de los leones, pero Dios lo libra. En sueños y visiones, ve reinos humanos levantarse y caer hasta que se establece un reino eterno, el reino del Hijo del Hombre. Los profetas advierten, 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 pero muchos cierran sus oídos, hasta que el juicio llega.
El reino del norte, Israel, es invadido por Asiria y desaparece. El reino del sur, Judá, es conquistado por Babilonia. Jerusalén es saqueada, el templo es destruido, el pueblo es llevado cautivo. A orillas de los ríos de Babilonia, ellos lloran y se preguntan: ¿cómo vamos a cantar al Señor en tierra extraña? Parecía el fin de la historia, pero no para Dios. Incluso en el exilio, Él sigue hablando. Promete traer al pueblo de vuelta, hacer un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino grabado en el corazón. Promete derramar su espíritu. Después de 70 años, un grupo regresa a Jerusalén. Reconstruyen el muro, levantan de nuevo el templo, pero algo todavía falta. La gloria que llenaba el primer templo no se manifiesta de la misma manera. Es como si todo estuviera siendo preparado para un encuentro mayor. Entonces, el cielo queda en silencio. Durante unos 400 años no hay profetas bíblicos ni visiones registradas. El pueblo espera. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando llega el momento indicado, Dios habla de nuevo. Solo que esta vez no por medio de un profeta, sino por medio de un bebé. En una pequeña ciudad llamada Belén, lejos de los palacios, sin lujo, sin alfombra roja, nace Jesús. No nace en cuna de oro, sino en un pesebre. Quienes reciben la noticia primero no son reyes, sino pastores comunes en el campo. Los ángeles anuncian: hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. La palabra eterna de Dios se hace carne. El Creador entra en la creación. Jesús crece en sabiduría, trabaja, vive una vida sencilla. A los 30 años comienza su ministerio público. Él enseña, pero no como los religiosos de la época. Dice cosas como: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él sana enfermos, libera oprimidos, toca a personas que nadie quería tocar, perdona a pecadores que la sociedad ya había descartado. Las multitudes se acercan, los desesperados encuentran esperanza, pero no todos están contentos. Los líderes religiosos se sienten amenazados, el imperio romano observa con desconfianza, el pueblo se divide, algunos lo adoran, otros lo rechazan. Jesús no vino a formar un ejército político, Él vino a librar una guerra invisible contra el pecado, la muerte y el infierno. Y Él sabía exactamente cómo se ganaría esa guerra. Desde el principio, deja claro que el Hijo del Hombre sería rechazado, entregado, muerto y resucitaría al tercer día. Todo caminaba hacia la cruz. En la última noche con sus discípulos, Jesús celebra una cena. Parte el pan y dice: este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Luego toma la copa y declara: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, derramada para perdón de los pecados. Enseguida es traicionado con un beso. Arrestado, llevado a toda prisa delante de líderes religiosos que ya tenían el veredicto listo. Acusado con falsas testigos, ridiculizado, golpeado. Le ponen una corona de espinas en la cabeza, un manto sobre los hombros y se burlan: ¡salve, Rey de los judíos! Llevado ante Pilato, el gobernador romano, Jesús es declarado inocente, pero la presión de la multitud pesa más. Pilato se lava las manos y el pueblo grita: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Jesús carga la cruz por las calles de Jerusalén, cae, es empujado, sangra, y aún así no pronuncia maldición contra nadie. En un monte llamado Gólgota, clavan sus manos y sus pies en la cruz. Es levantado entre el cielo y la tierra. Desde afuera parece solo otra ejecución cruel, pero por dentro algo infinito está sucediendo. Jesús está cargando sobre sí el pecado de toda la humanidad.
Cada mentira, cada injusticia, cada abuso, cada orgullo, cada miedo, cada vergüenza, todo eso Él lo asume en la cruz. Él ora: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En un momento de profunda angustia clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta que finalmente declara: consumado es. En ese mismo instante, el velo del templo, esa cortina gruesa que separaba el lugar santísimo, se rasga de arriba abajo. Es como si Dios estuviera diciendo: el camino está abierto. La tierra tiembla, las tumbas se abren. Quien estaba atento se da cuenta. Esto no es solo la muerte de un hombre, algo cósmico ha ocurrido. El cuerpo de Jesús es colocado en un sepulcro nuevo. Una piedra es puesta en la entrada. Soldados hacen guardia. Parece el fin, pero es solo el fin del comienzo. En la madrugada del tercer día, la realidad cambia. Un terremoto. La piedra es removida. El sepulcro está vacío. Los ángeles proclaman: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús se aparece a María en el jardín. Se aparece a los discípulos encerrados por miedo. Muestra las marcas en sus manos a Tomás, el incrédulo. Camina con dos viajeros rumbo a Emaús, les explica las Escrituras, y el corazón de ellos arde por dentro. La resurrección lo cambia todo. No es solo Jesús volviendo a la vida. Es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra, de que el sacrificio fue aceptado, de que la salvación es real. Él declara: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin. Después de resucitar, Jesús permanece 40 días con los discípulos, enseñando sobre el reino de Dios. Antes de subir a los cielos, hace una promesa: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder desde lo alto. Poco tiempo después, en el día de Pentecostés, esa promesa se cumple. El Espíritu Santo es derramado. Un sonido como de un viento fuerte llena la casa. Lenguas como de fuego se posan sobre cada uno. Aquellos hombres llenos de miedo se convierten en testigos valientes. Pedro, que antes había negado a Jesús, ahora se pone de pie y predica con autoridad. En un solo mensaje miles de personas creen. Nace la iglesia, no como un edificio gris, sino como un pueblo vivo. Gente transformada, llena del Espíritu, compartiendo lo que tiene, ayudando a los necesitados, anunciando que Jesús está vivo. Con el crecimiento también viene la persecución. Esteban es apedreado, Jacobo es muerto, muchos son encarcelados. Pero cuanto más intentan callar el mensaje, más se esparce. Y es ahí donde aparece alguien inesperado: Saulo de Tarso. Él persigue a los cristianos con odio, entra en casas, prende a hombres y mujeres, hasta que en el camino a Damasco una luz lo derriba. Escucha la voz de Jesús y su vida se da vuelta por completo. El perseguidor se convierte en predicador. Ahora, como Pablo, lleva el evangelio a ciudades, pueblos y culturas diferentes. Enfrenta prisiones, naufragios, azotes, hambre, frío. Pero no se rinde, porque sabe en quién ha creído. Escribe cartas para orientar, corregir y animar a las iglesias. Gran parte del Nuevo Testamento nace de ese caminar. El mensaje de la cruz atraviesa fronteras. Sale de Jerusalén, va a Judea, Samaria, llega a Roma, alcanza al mundo, y siglos después, ese mismo mensaje llega hasta mí y hasta ti. Aún hoy, el mismo Espíritu actúa, la misma gracia salva, el mismo Cristo reina. El último libro de la Biblia no es solo una película de fin del mundo, es una revelación. Eso es lo que significa la palabra Apocalipsis. El apóstol Juan está exiliado en una isla llamada Patmos. Allí recibe visiones intensas, como si el cielo se abriera.
ve a Jesús glorificado, ojos como llama de fuego, cabellos blancos como la nieve, voz como el estruendo de muchas aguas. El mismo Jesús, que fue humillado en la cruz, ahora aparece como Rey de gloria. Juan ve mensajes siendo enviados a 7 iglesias, representando a la iglesia de todas las épocas, con sus aciertos, fallas, luchas y promesas. Enseguida ve el trono de Dios, relámpagos, truenos, adoración sin cesar. Seres celestiales claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Aparece un libro sellado con 7 sellos. Nadie es digno de abrirlo, hasta que surge el Cordero, como si hubiera sido inmolado. Él es digno. Cuando el Cordero abre los sellos, comienzan los juicios. Juan ve a los famosos 4 jinetes: conquista, guerra, hambre y muerte. Ve señales en la tierra y en el cielo, trompetas, copas de ira, confrontaciones espirituales que van más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Una figura llamada la Bestia se levanta. Un falso profeta engaña a las naciones. El dragón, imagen de Satanás, intenta destruir al pueblo de Dios. Pero en medio de toda esta tensión, Apocalipsis muestra a un pueblo fiel. Ellos no se inclinan ante la imagen de la bestia, no niegan el nombre de Jesús, ni siquiera bajo persecución. Vencen, no por su fuerza, sino porque confían en la sangre del Cordero y no aman tanto su vida como para renunciar a la verdad. Entonces Juan ve el cielo abrirse, aparece un caballo blanco y el que lo monta se llama Fiel y Verdadero. En su muslo está escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene para juzgar con justicia. La bestia es derrotada, el falso profeta cae, el diablo es lanzado al lago de fuego y el último enemigo en ser destruido es la muerte. Después del juicio, Juan tiene la visión más hermosa de todas: un cielo nuevo y una tierra nueva. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, desciende como una novia preparada para su esposo. Una voz declara: Ahora el tabernáculo de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Dios enjuga toda lágrima de los ojos. Ya no existe luto, dolor, enfermedad, pecado, soledad. Lo viejo ha pasado, el árbol de la vida reaparece, el río de la vida fluye del trono. Los redimidos reinan con Cristo para siempre. La historia que comenzó en un jardín, con separación, termina en una ciudad, con unión eterna. Ya no hay noche, porque el mismo Dios lo ilumina todo. Antes de terminar, Jesús deja una última promesa: He aquí, vengo pronto. Y la respuesta de la Iglesia, a lo largo de los siglos, es la misma: Ven, Señor Jesús. Acabas de escuchar la gran historia de la Biblia, de la creación al cielo nuevo y la tierra nueva, del pecado a la redención, de la cruz a la gloria. La Biblia no es solo un manual religioso, es la historia de un Dios que no renunció a su creación. Es una carta de amor escrita en páginas, pero sellada con sangre, la sangre de Jesús. El nombre que aparece al final de esta historia puede ser el tuyo, porque ese Dios no se quedó distante. Jesús entró en nuestra historia, murió la muerte que era nuestra, para ofrecer la vida que es de Él. La pregunta es: ¿qué haces tú con esta historia? Puede ser solo otro video que viste, o puede ser el comienzo de un cambio real. Si hoy entendiste la Biblia de una forma diferente, si algo tocó tu corazón, habla con Dios. Ahí donde estás, con las palabras que tienes. Él escucha. Y si quieres seguir profundizando en este camino, aquí en el canal Discípulos de la Biblia, vamos a sumergirnos en cada parte de esta historia. Un video solo sobre Génesis, otro sobre los profetas, sobre la vida de Jesús, sobre las cartas, sobre el Apocalipsis. Así que suscríbete al canal Discípulos de la Biblia, activa las notificaciones y elige ahora mismo el próximo tema para ver.
porque cuando entiendes la Biblia, empiezas a entender la vida, y nada vuelve a ser igual.